Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su presencia en esta conferencia de prensa convocada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional, OBSICORI, sobre el tema proceso eruptivo del volcán Poás. Dirigirá esta conferencia el señor Esteban Chávez, quien es el director del OBSICORI UNA. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica es realmente un placer tenerlos acá. El tema que nos une el día de hoy es la actividad reciente y continua en el volcán Poás. Sabemos que existe una afectación real por este volcán, que está en un periodo eruptivo que estamos monitoreando muy de cerca utilizando diversas metodologías, diversas estrategias para poder hacer análisis de datos que nos permitan entender cuál es el proceso que da origen, cuál es el estado actual y qué podríamos esperar. En esta conferencia de prensa queremos reunirlas a todas y todos para de una manera unificada canalizar el mensaje de qué es lo que está ocurriendo en el volcán Poás y evitar así diseminación quizá irresponsable de algunas partes, de cualquier tipo de proceso que realmente no ocurre en el volcán. Entonces, darles a conocer a ustedes de primera mano lo que está ocurriendo, lo que sabemos y lo que no sabemos del volcán Poás en este momento, y por eso estamos acá esta mañana. Primero que todo, nos conocemos del efecto real, de los efectos que están generándose producto del volcán Poás, de la actividad del volcán Poás, de las afectaciones que existen en las zonas aledañas al volcán Poás, y nuestra solidaridad se extiende hacia las personas que están siendo afectadas por esta actividad, desde comerciantes hasta ganaderos, hasta personas civiles que viven muy cerca del volcán. Entonces nuestra solidaridad va para con ellos. Seguido, queremos darles a conocer a ustedes, como lo mencioné anteriormente, de una manera multidisciplinar, cuál es el estado actual del volcán. Para esto, nosotros tenemos una red instrumental, quizá una de las mejores redes instrumentales que exista en nuestro país y en América Latina, para hacer monitoreo de la actividad geofísica en este tipo de sistemas volcánicos. Entonces, gracias a la vinculación que tenemos aquí y el trabajo conjunto entre diferentes expertos o expertices, es que les vamos a comunicar este conocimiento concentrado, tratando de unificar diferentes áreas, desde la sismología, los gases o la observación geoquímica, la petrología, la geodesia. ¿Qué nos está diciendo el volcán Poás? ¿Qué nos está comunicando? Y eso es lo que queremos transmitir con ustedes el día de hoy. Voy a darle la palabra a mi compañero Geoffroy Abart, vulcanólogo del OBSICORI, para que nos dé un mensaje inicial sobre la perspectiva y el conocimiento integrado que tenemos del volcán Poás en este momento. Buenos días a todos. Entonces, sí, como lo mencionó el señor director ahí, el volcán Poás está en erupción. Lo está en erupción ahora desde más de 10 días, de manera continua y progresiva. Y esta erupción está emitiendo gas en gran cantidad, está emitiendo ceniza, y esta ceniza se dispersa en la dirección del viento. Así que tenemos afectación ahí, mucha gente siente la ceniza, siente el gas y está afectada, o tiene problemas personales o de salud o de negociar, etcétera, etcétera. Hay una afectación ahí por toda esta zona. Entonces, basado en lo que hacemos nosotros, es decir, la sismología, el monitoreo de gas, la deformación, la petrología, estamos ahí con muchas disciplinarias y basado en eso, lo que sabemos es que obviamente la erupción ha venido con alguna señal de antelación que nos permitió levantar el nivel de alerta del volcán, el nivel de actividad antes del evento principal que estamos viviendo en este momento. Y nos ha permitido también de monitorear en este progreso de erupción. Entonces, el volcán está siguiendo en progreso. Lo que sabemos también es que esta erupción va a seguir porque todavía hay un aporte debajo del volcán, un aporte de fuente magmática. Entonces, lo que sabemos es que el magma
está debajo de este volcán y está generando esta actividad eruptiva actual. Lo que no sabemos en este momento es cuánto va a durar esta erupción. Y es difícil estimar cuánto volumen está debajo del volcán y cuánto de este volumen podría salir. Además, lo que no sabemos es si el magma va a llegar a la superficie o no. Hay una posibilidad que se quede ahí enfriándose, desgasificando sin salir del volcán, pero también existe la posibilidad que un volumen, una porción de lo que entró debajo del volcán se encuentre en la salida y que salga. Así que tenemos bastante incertidumbre en los eventos futuros, pero sí tenemos claro que todavía no ha terminado, no tenemos ninguna señal de disminución de actividad en este momento, así que va a continuar, eventualmente puede aumentar un poco. Entonces, ¿cómo procedemos para saberlo? Lo que tenemos que hacer es mantener una red de monitoreo funcionando. Y es lo que intentamos hacer estos días, de mantener la red de monitoreo funcionando. Ya hemos perdido varios equipos que son vulnerables porque están cerca del volcán. Entonces el volcán ya nos dañó equipos. Estamos trabajando diariamente para mantener los otros equipos, para mantener una vigilancia constante del volcán. Y a partir de la información que colectamos, la procesamos obviamente de manera grupal y la traemos a ustedes, al pueblo de Costa Rica, para que tengan la información la más precisa y la más confiable posible. Y en tiempo real si logremos hacerlo, pero requiere un tiempo de proceso. Entonces, la información nuestra está a disposición de ustedes de manera personal a veces, como lo estamos haciendo con entrevistas, o está a disposición de todos por la página web del Opsicori y a través de los comunicados y de las redes sociales. ¿Qué se puede esperar de ustedes? Se espera de ustedes que se mantengan informados sobre lo que está pasando. Y la información debe de provenir de un canal oficial. Si están solamente escuchando a otras fuentes de información, tal vez no es confiable. Por favor, dirígese a nosotros y a los otros canales oficiales, dependiendo de qué tema es. Sobre la actividad volcánica, es el Opsicori, obviamente. Para otras cosas que sea de salud o de afectación diversas, son otros entes. Entonces, busquen la fuente confiable de información, por favor. Y también lo que hemos visto es que el volumen es pequeño, el volumen que está debajo del volcán todavía es pequeño y está cerca, es cierto, pero es pequeño. Es decir, que no estamos esperando un trauma gigantesco en el volcán todavía. No tenemos ninguna señal en ese sentido, así que estamos esperando un evento moderado a pequeño y entonces no hay que asustarse. Asustarse no es útil y no den caso a comentarios alarmistas, por favor. Y ahora con eso paso la palabra a Leonardo. Leonardo es compañero de sismología volcánica. Buenos días, mi nombre es Leonardo Vanderlat, soy sismólogo volcánico del Opsicori y gracias por la presentación, Jofra. Voy a comentarles acerca de lo que hacemos en sismología y acústica volcánica, especialmente para el volcán Poás. Y quisiera, antes de empezar con la descripción de la actividad del volcán, mencionar que hoy a las 3 de la mañana salimos hacia el volcán para darle mantenimiento a las estaciones. Es parte de lo que comentaba Jofra, de que, por ejemplo, cae la ceniza sobre los paneles solares y perderíamos la energía si no vamos constantemente a limpiar estos paneles. Es parte del trabajo que hacemos. Con respecto a la sismología y la acústica del volcán Poás, lo que medimos son las vibraciones en el terreno, pero también los cambios de presión en la atmósfera, el sonido que está debajo de lo audible para el ser humano. Entonces, recordemos que la actividad más reciente, antes de la actual, terminó en junio del 2024 y a partir de entonces hasta más o menos octubre el volcán estuvo muy tranquilo.
Fue en noviembre cuando empezamos a ver cambios sutiles en los patrones sísmicos que se asociaron además con los cambios de deformación del volcán, sobre los cuales el compañero Cyril Müller nos va a comentar más adelante. Y en enero fue bastante sorpresivo los cambios tan radicales que hubo en la sismicidad y en los patrones eruptivos. Tuvimos una primera erupción el 5 de enero, que fue precedida por pocos cambios a muy corto plazo el día anterior. Todo el mes de enero vimos mucha inestabilidad en el volcán, con cambios muy fuertes en la amplitud de la sismicidad. Febrero fue un mes donde vimos un incremento en la erupción y tenemos un seguimiento muy de cerca, tanto desde la parte sísmica, las vibraciones del terreno, también como cada pulso eruptivo lo podemos medir con los micrófonos de infrasonido. Entonces vemos esas ondas de choque que llegan con cada pulso. Y lo que hemos visto es que la actividad ha venido escalando en diferentes etapas. Tuvimos en febrero 2 grandes etapas de erupción y para finales de marzo vimos un nuevo inicio de la erupción el día 23 de marzo y esa actividad que se mantiene hasta la fecha. La erupción tiene muchas variaciones en su amplitud y la duración de los eventos. Sin embargo, la frecuencia de los eventos es muy grande o muy alta. Tenemos eventos cada minuto, cada 2 minutos, a veces hasta cada algunos segundos. Entonces, es actividad eruptiva constante y muy frecuente. El día de hoy la actividad se mantiene con columnas eruptivas hasta 400, 500 metros y todo esto se manifiesta en los patrones sismoacústicos. Y con esto le daría paso al compañero Martin de Moor. Sí. Buenos días, yo soy Martin de Moor, yo estudio los gases volcánicos. Básicamente esta semana lo que hemos observado es un aumento en la cantidad de gas saliendo del volcán. Esto es parte de un proceso de reactivación del volcán que empezó finales del año pasado y básicamente lo que hemos visto en los gases y en los otros parámetros es una escalación lenta de la actividad que continúa hasta presente. Hay fluctuaciones en la actividad y en la desgasificación, pero la tendencia general es al aumento de la actividad. No tenemos evidencia que esa escalación ha bajado o ha parado, digamos, o que está llegando a un estado de equilibrio. Entonces tenemos que ver hacia dónde va ese proceso. Ahora, la cantidad de gas que ha sido emitido por el volcán sugiere que el cuerpo de magma que ha sido inyectado en el edificio volcánico es relativamente pequeño, entonces por eso pensamos que la potencial de esa erupción, hay potencial para una erupción magmática, pero que esa potencial es relativamente baja, entonces porque el cuerpo de magma es relativamente pequeño. Otro aspecto de esa erupción es que la ceniza que se produce por las erupciones es ceniza muy fina y esa ceniza tiene un alto contenido de gases o de ácidos absorbidos a la ceniza. Entonces, esa ceniza tiene afectación sobre la salud de la gente y también es un contaminante para el medio ambiente. Entonces, todavía las cantidades de ceniza emitidas por el volcán son relativamente pequeñas, pero hay un proceso de secamiento del volcán entre erupciones mojadas hasta la emisión de ceniza seca. Entonces, la emisión de esa ceniza seca significa que esa ceniza se dispersa más allá del cráter. Entonces, ese también es un proceso que está en progreso estos días. Y paso la palabra a Cyril Müller.
Me llamo Cyril Müller, yo estoy a cargo de la geodesia y la geodesia está midiendo la deformación del volcán, cómo infla y desinfla el volcán. Y lo que vemos desde el final de diciembre es que el volcán ha empezado a inflar con pulsos, a veces un poquito más fuerte, más rápido y menos rápido después, pero y en los últimos días, semanas, vemos que hay otro pulso. Entonces tenemos un seguimiento de pequeños pulsos, como lo dijo mi compañero Martín, pequeños pulsos que está llegando a nivel más superficial y que está generando esta actividad. Entonces, ¿qué significa las últimas mediciones? Significa que podría haber un nuevo pulso de profundidad que está subiendo y por lo tanto recalcar que esta actividad no se va a terminar de momento y que podría hasta incrementar como parecido a lo que habíamos visto en 2017, por ejemplo. Lo otro punto es que a partir de dron fotogramétrico pudimos medir la acumulación de ceniza y muy alrededor del cráter, allá como un cráter que se formó de probablemente unos 20-30 metros, o sea, un edificio bastante alto que se podría meter dentro, y hasta también material que cayó directamente alrededor de este cráter de una altura de 12 metros, ¿okay? Entonces un edificio de 3 pisos que se acumuló de material alrededor. Y yo creo que con esto recalcar tal vez los peligros. Estamos en un nivel 3, entonces podría haber balístico, erupción más importante. Balístico significa rocas, bombas, que está viajando en área del parque principalmente, y ceniza que podría viajar, eso sí, mucho más lejos, como lo vimos estos últimos días. Y eso sería. Muy bien, como lo mencionamos desde el principio, es a través de una gran diversidad de métodos y formas de poder investigar este volcán que tenemos una perspectiva bastante clara de cuál es su estado actual. El Opsicori tiene el potencial multidisciplinar para poder estudiar de manera comprensiva la estructura volcánica en Poás en este momento. Y quisiera aprovechar este momento para recalcar que por eso es que es importante financiar la red de instrumentación sismológica y volcánica en nuestro país, para poder entender este tipo de eventos, darle seguimiento y poder tenerles a ustedes el día de hoy, para comunicarles este tipo de observaciones que nosotros estamos presentando. Quiero aprovechar también para finalizar y decirle y comunicarle a la gente que por favor haga caso omiso a mensajes de texto o a mensajes que se encuentran en redes sociales de manera viral sobre aspectos alarmistas en cuanto a la situación del volcán Poás o de cualquier terremoto en cualquier parte del país. Por favor, busquen las fuentes oficiales de información, como el Opsicori, y traten de mantenerse educados en este aspecto, de mantenerse informados sobre lo que se comunica, leer la información y hacer caso omiso a esta otra información que no tiene fundamento científico, muchas veces está muy mal redactada y ya con eso debería ser un discriminante para poder obviarlo. Y los aspectos que se describen en este tipo de mensajes no tienen sentido científico. Entonces, por favor, hacer caso omiso de estos mensajes y estar pendientes de las comunicaciones oficiales de los institutos que se encargan de hacer monitoreo prácticamente 24/7 de este tipo de procesos. Abriríamos un espacio de preguntas y respuestas. Sí, ¿alguien tiene alguna consulta? Adelante. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días. El comunicado que nos entregaron habla específicamente de la alta probabilidad de erupciones más fuertes. En aras de ese mensaje de llevarle tranquilidad a la gente, a las personas, ¿qué implicaciones podrían tener esas erupciones más fuertes? Incluso si la ceniza ya podría llegar más allá de a la abuela, el olor a azufre. O sea, ¿qué tipo de cosas podría conllevar una erupción más fuerte del volcán? ¿Quieres expandir? Sí. Dale. Bueno, como hemos mencionado, el cuerpo de magma que ha sido intruido al volcán es relativamente pequeño, entonces
posiblemente la actividad actual se va a mantener o quizás ese proceso de escalación en la actividad también podría continuarse. Entonces, ¿qué implica eso en términos de la afectación? Es más emisiones de ceniza, quizás erupciones similares a las erupciones que hemos visto o con aún más energía que esas erupciones. Entonces, en este caso lo que se esperaría es más emisión de ceniza, más emisión de gas, y las zonas de afectación dependen en las condiciones atmosféricas y en la dirección de viento. Entonces, durante esta época normalmente el viento sopla hacia el oeste, suroeste, noroeste. Entonces, en caso de erupciones más energéticas, se esperaría más afectación por este lado. Caballeros, bueno, buenos días, Alex Méndez, de Alerta 8. Hay varias cosillas que me llaman poderosamente la atención. Como que ustedes señalaban de que si bien es cierto, el tema de la ceniza no es tan grande, hablábamos de un edificio hasta de 3 pisos. Entendí así, y yo que entendí mal. Eso me lleva a preguntar qué parte del cráter, ¿verdad?, los puntos cardinales, es donde se está acumulando mayormente esta ceniza. La otra circunstancia es que dice aquí que el 3 de abril llovió bastante y para el sector de Bajos del Toro la gente estaba preocupada porque por los ríos de Desagüe y Agrio precisamente es donde se esperaba que bajara todo esto como inclusive hasta Lares, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿qué tanto estamos hablando de la afectación? Primero en el tema de salud para la gente, al punto de que deberían de utilizar mascarillas o no. Hablamos para los cantones a los cuales están llegando los gases y la ceniza. Por ejemplo, en Bajo del Toro, que estuvimos ahí presentes, no había. Y la otra circunstancia es, ustedes hablan acerca de el material magmático. Igual, previendo que esto ocurriese, tienen monitoreado cuál sería el sector por el cual saldría esas tres cosas. ¿Dónde se está acumulando más material? Ok, no, entonces sí es correcto, muy cerca del cráter, estábamos hablando de los primeros 100 metros, ahí se acumuló 12 metros, o sea, un edificio de 3 pisos y se formó este cráter. Luego, como para la dirección de la ceniza, yo creo que, como lo mencionó mi compañera, depende mucho del viento. Okay. En general sopla hacia el oeste, pero claro, con el cambio de estación que vamos a ser afectado en el país, podría ser que esta dirección cambia y podría ser que otro sector como hacia el sur o hacia el norte sea afectado, como se ha visto en otros momentos. ¿Qué pueden esperar en Bajos del Toro, por ejemplo, con los desagües de los ríos, tanto Desagüe como Agrio, con respecto a los lares? Si es que llueve, la acumulación de ceniza bajaría por estos lugares. ¿Cuál sería la recomendación para ellos entonces? Sí, Incluso las piedras cambiaron de color, okay. Las piedras cambiaron ahora un color naranja. Sí, eso como hay mucha acumulación de ceniza, también sobre todo sobre el sector oeste, entonces como lo menciona, podría haber lahares. Ayer se registró un lahar que estaba muy poco cargado, para decirlo así, pero podría haber lahar un poquito más importante porque a medida que la ceniza se acumula y si hay mucha lluvia, se generan lahares. Los lahares son coladas de lodo que no necesariamente son calientes y que va bajando los ríos, los caudales y a veces tiene cabeza de agua y que podría ser peligroso. En este sentido, y por lo tanto, bueno, siempre cuando llueve y ser atento en este sector oeste donde se acumula mucha ceniza, sobre todo en la parte arriba, cerca del cráter, de no acercarse de los ríos y bueno, eso más que todo recalcar que hay que seguir las instrucciones de las autoridades competentes, que sea la CNE, que sea el SINAC y otras autoridades municipal competentes. El material magmático nada más, ¿por dónde saldría si es que hubiese algún tipo de... ¿Puede repetir, por favor? Material magmático, ¿por dónde saldría? Bueno, el material magmático sale del cráter directamente en erupciones y eso es en función del viento. Si el viento va a ser fuerte, va en dirección del oeste en general, pero el material magmático al final es la ceniza
De momento estamos hablando de esto porque es la única parte de la erupción que puede viajar con muchos kilómetros. Buenos días a todos. Cristian Fallas de Extra Noticias. Quería preguntar si han tenido información de ingresos ilegales coordinado con el MINAE, que llamado a estos tours famosos que hacen en el sector de los quemaderos, si han tenido algún registro y la importancia de no hacerlo, porque cuál es el riesgo realmente y a qué distancia incluso de la cima, ni siquiera tiene que estar cerca para que la gente lo tenga claro. De momento no tenemos reportes. Perdón. Con respecto a la pregunta de los ingresos ilegales, es muy común ver ingresos ilegales inclusive a través de redes sociales, ¿verdad? La gente postea sus fotografías al ingresar a estos lugares. No tenemos reportes ahorita de personas que están entrando, por lo menos no se nos han comunicado o se nos ha pedido criterio al respecto, pero el mensaje aquí es no hacerlo, ¿verdad? Yo creo que lo obvio es, por favor, no ingresen a estas zonas. Generalmente no hacerlo de ninguna forma, pero en este momento es crítico no hacerlo, porque está en riesgo la vida de las personas que cruzan estos lugares de manera ilegal. ¿Verdad? La cantidad de ceniza es importante, como lo mencionó Martín anteriormente, la ceniza es muy fina y está cargado de ácidos que pueden ser nocivos para la salud del ser humano y el medio ambiente en general. Entonces es importante hacer caso a esta recomendación y no ingresar de forma ilegal al Parque Nacional. Para comenzar, ¿tienen algún reporte de la parte de producción de los alrededores, fincas, ganaderas, el pasto, coordinación con SENASA o algo que ustedes le hayan dado una recomendación a la parte de producción como tal, por algún posible desalojo y demás, cómo hacerlo? No, de momento no hemos tenido comunicación con SENASA u otras entidades gubernamentales oficiales. Y el Opsicori está acá abierto siempre para comunicar, para dar recomendaciones a las entidades cuando ellas lo requieren. Tomando en cuenta en este momento la crecida en la cantidad de las erupciones y la frecuencia de las mismas, ¿sería necesario variar la alerta en zonas cercanas o existe algún tipo de llamado a expandir también la alerta hacia otros cantones o distritos del volcán? Vamos a ver la palabra. Bueno, aquí no hay que confundir las diferentes escalas. El Opsicori maneja una escala que es de advertencia hacia precaución y más otros niveles, que es una escala de 4 niveles que depende de que refleja la actividad del volcán. Entonces, nosotros hemos visto una escalación de la actividad volcánica, hemos anticipado un incremento de las manifestaciones eruptivas y hemos cambiado el nivel. Se aplica al volcán solamente por su comportamiento. De lo que corresponde ahora de afectación y de recomendación, etcétera, es la Comisión Nacional de Emergencias que evalúa el potencial de afectación y entonces ahí está una otra escala donde hay colores. Nosotros no metemos colores, la escala de ellos pasan y ahora entonces pusieron a naranja, si no me equivoco, el volcán Poás, el Parque Nacional, y varios cantones alrededor lo pasaron a verde. Dependiendo de la afectación o de la afectación esperada, se va eventualmente a entonces modificar o no. Ellos van a evaluar esta situación. Yo quiero solamente mencionar también sobre la parte de los ilegales. Tienen que realizar que estas erupciones levantan material sobre varios cientos metros. Bombas balísticos, estamos hablando de rocas de 50 centímetros de diámetro, caen en el borde del cráter, alcanzan el borde del cráter. Y eso es fatal. Si alguien quiere ir a hacer un selfie, está en alto peligro. Y sin mencionar que toda la caminata se hace debajo de la ceniza, debajo del gas. Entonces, una exposición, hemos visto, toda la gente ha visto que la afectación es real por los gases. Exponerse más cerca es con concentraciones más altas, más dañadosa. Gracias, buenos días. Héctor Mandela de Misa Reuters. Yo quería preguntarle, y me disculpa si es reiterativa la pregunta, la desgasificación intensa, como se consigna en el boletín, y otras situaciones que están presentando la continuidad hace ya 3 meses,
dejar la palabra al especialista. Bueno, como hemos mencionado, tenemos varias formas de evaluar el peligro o la potencial del volcán gracias a nuestras redes de monitoreo. Entonces, basado en los datos de deformación, la inflación del volcán que hemos visto y la cantidad de gas que ha sido emitido por el volcán durante estas últimas semanas o meses, basado en esos datos, pensamos que el cuerpo magmático es pequeño. Entonces, si la tendencia en esos parámetros es por arriba, eso implica que el volcán es más activo. Pensamos que eso es debido a una inyección de magma, entonces sí tiene la potencial para generar una erupción más energética, pero eso no significa que eso va a pasar. Lo que pensamos es que la potencial del volcán existe, pero no es tan alto todavía. Bueno, la cantidad de ceniza que ha sido emitido hasta ahora es relativamente pequeña. Tenemos espesores alrededor del cráter de ¿qué? 20 centímetros máximo. 20 centímetros máximo de depositación de ceniza muy cerca del cráter. Entonces, esos no son acumulaciones enormes de ceniza que pueden generar lahares súper grandes, pero sí hay un proceso ahí que está en progreso de acumulación de ceniza. Entonces, si ese proceso sigue, hay más potencial para generar lahares, pero hasta el momento esa potencial es relativamente pequeña. De evacuaciones o medidas de ese tipo, eso pertenece a la Comisión Nacional de Emergencias. Ajá. Bueno, esta ceniza tiene un alto contenido de volátiles, de ácidos, entonces es un contaminante, y cuando esta ceniza entra en los ríos es una fuente de contaminación al medio ambiente. Entonces lo que hemos visto en los últimos 24 horas son los ríos un poco cargados con ceniza. Eso es normal cuando llueve. Hay discusión si esos son lahares o no, pero básicamente es removilización de ceniza y no es un lahar grande o dañoso hasta el momento. Ante estas circunstancias y sabiéndose que las alertas están, bueno, las naranjas, específicamente para lo que es el Parque Nacional directamente y para Bajos del Toro, ¿recomendarían ustedes a los turistas visitar los pueblos donde no esté esta alerta? Nosotros no hacemos recomendaciones de este tipo. Eso es de Comisión Nacional de Emergencias. Ustedes han señalado, y sabiéndose que la implicación, escuchándolos a todos, ¿verdad?, el mayor potencial de peligro está específicamente sobre el volcán, alrededor de los pueblos que están alejados. ¿Podrían los turistas seguirlos visitando sin problema alguno, o simple y sencillamente mejor no? Bueno, la afectación es más alrededor del volcán, es más debido al gas y a esta ceniza fina. Entonces, eso puede tener afectación sobre el sistema respiratorio, principalmente en la gente, y la afectación sobre las personas depende mucho en la salud de esa persona, en muchos otros variables que no podemos evaluar. Para expandir un poco nada más sobre esto, por eso es importante
mantenerse informado sobre las condiciones actuales del volcán, con las publicaciones que se hacen desde el Opsicori a través de las redes sociales o desde la página web, para tomar toda esta información y bueno, decidir si puedo visitar una zona aledaña o no hacerlo, porque las afectaciones pueden ser significativas. El mapa de posibles zonas afectadas es creado generalmente por la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, yo recomendaría a las personas, pues, visitar esa información, leerla y tomar la decisión con base en el criterio científico que ya se ha creado para las zonas de afectación y con base en toda la actividad que se ha presentado o que se les ha presentado a ustedes en esta mañana. Gracias, profesor. Voy a hacer dos preguntas que sé que posiblemente es difícil porque habrá que esperar el tiempo que transcurra, pero la primera que quería realizar es si tienen estimado durante cuánto tiempo más podría extenderse la actividad con esa intensidad y si en algún momento se espera que baje un poco o merme de acuerdo a lo que se puede observar. Y la segunda pregunta es si ustedes creen que luego de toda esta actividad habrá que hacer algún cambio dentro del parque de forma que haya cambiado lo suficiente el paisaje o modificado alrededor del cráter como para limitar un poco más el exceso de visitantes dentro del parque. Ok, yo creo que como se ha comentado anteriormente por mis compañeros que son expertos en el tema de vulcanología, no es posible dar una fecha de cuándo va a culminar este proceso eruptivo. Lo que vemos es que está en escala y va a continuar. Entonces, lo correcto es simplemente mencionar que el proceso está continuando, que va a continuar, y ahorita no podríamos ciertamente decir cuándo la erupción va a terminar, ¿verdad? Por eso es importante hacer un monitoreo, tener datos para poder entender qué está pasando y cuál va a ser el desarrollo del proceso eruptivo, pero no podríamos decir cuándo va a terminar la erupción. Y es necesario esperar a la finalización del proceso eruptivo para ver qué otros aspectos se deben considerar en cuanto al acceso o la visitación de las zonas cercanas. Tal vez la consulta con relación a lo que vieron de los equipos perdidos ya por la actividad del volcán. ¿Eso cuánto se puede estimar y si el Opsicori ya tiene los recursos que necesitaría poder recuperar esos equipos? ¿Qué tan importantes son para ustedes? Que todos son importantes y ustedes tienen que trabajar casi a manos. Si se pierde, entonces un poco esa inversión, ¿verdad? ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Qué tipo de equipos se está perdiendo y que necesitan ustedes recuperar? Tal vez desde el aspecto general, antes de darle la palabra a Martín, el equipo es fundamental porque son ojos y oídos que nos están permitiendo registrar en tiempo real lo que está ocurriendo en el volcán. Entonces, si no tuviéramos este equipo monitoreando ahí in situ en el campo, no podríamos darle seguimiento al volcán, no podríamos crear sistemas de alerta, no podríamos comunicar los posibles efectos de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Entonces sí, es fundamental tener equipos ahí en el campo. El costo va a depender de cada equipo, pero sí son costos bastante elevados. Voy a darle la palabra a Martín para que pueda expandir un poco sobre las partes técnicas del equipo que se perdió. Okay. Bueno, las estaciones que hemos perdido ahora son las estaciones más cerca de la boca A y la boca C del volcán Poás, y estas son las estaciones de multigas. Entonces esas estaciones tienen que estar cerca porque miden el gas en el sitio. Entonces ahora es demasiado peligroso entrar allá para cambiar los instrumentos, entonces simplemente tenemos que cambiar estrategia. Entonces cuando hay un volcán en erupción así, tenemos que cambiar la estrategia y utilizar métodos más remotos, satélites, estaciones más lejanas del volcán, inclusive utilizar más los drones para hacer las mediciones. Entonces todo eso es parte de la estrategia durante una crisis volcánica. En ese momento, ¿cuánto es la pérdida? En cuanto a la inversión que ha hecho el Opsicori, son inversiones. Sí, bueno, primero tenemos que evaluar cuáles son los daños. No sabemos exactamente qué ha pasado, si los instrumentos están intactos, si están destruidos por balísticos o qué. No sabemos, simplemente no tenemos comunicación con las estaciones. ¿Cuántas tienen ahí?
2 en este momento. Ujú. Tenemos una pregunta adicional de... perdón, disculpe, Ajá. adelante. Quería agregar solamente un punto, que esta crisis ahí la hemos visto venir por 3 meses y lo hemos comunicado desde el inicio de enero. Así que nosotros fuimos preparando, no es una descubierta, una sorpresa total. Hemos aceptado, por la razón que presentó Martín, que algunos equipos podrían dañarse porque eran importante tenerlos cerca del volcán para ver qué es como el incremento de la actividad. Y entonces, por esa razón, se sacrificó de una forma u una otra. No todavía, como mencionó, no sabemos si está totalmente destruida, pero hemos perdido contacto y no podemos ir a verla. Pero no sé si se dieron cuenta, durante estos últimos 3 meses, el Opsicori fue reubicando varios equipos para tener una red cerca, para ver lo que estaba pasando muy cerca del cráter, y una red de monitoreo más lejana para darle continuidad en caso de daños. Así que fuimos preparados para eso y fuimos reubicando varios equipos para mantener la vigilancia durante todo este tiempo. Ahora sí, tenemos una pregunta de una persona que nos sigue en la transmisión de Facebook Live de la conferencia de prensa. Dice, ¿podrían indicar si puede suceder un evento como el del volcán de fuego en Guatemala, que así como el PUAS creyeron que sería un evento pequeño y terminó con una erupción mayor? Para mí, no, es una pregunta que es muy pertinente y muy buena. Solamente que estos volcanes son muy distintos, muy diferentes. El volcán de fuego es un volcán que está en actividad por más de 40 años, en actividad importante, magmática desde el puro inicio, o ahora desde varias decenas. Entonces, hemos visto este volcán con un aporte importante de magma. Es un volcán joven que está haciendo erupciones. Si lo quieren comparar con un volcán de Costa Rica, compárenlo con el Arenal. El volcán Poás es muy distinto, tiene un sistema hidrotermal muy importante y la intrusión que nosotros estamos viendo es de un volumen pequeño todavía. Así que no tenemos ningún elemento para decir que podría pasar a un otro estadio. Pero por esa razón también estamos dando vigilancia continua. No es porque la erupción que empezó que no pueda evolucionar, y tenemos que vigilar el volcán para ver a qué dirección va este volcán. Otra pregunta de la transmisión en Facebook Live. ¿Cómo afecta este fenómeno a las personas que viven en Barba y pueblos cercanos? ¿Qué pueden hacer para evitar el efecto de los gases y de las cenizas y de los tóxicos en general que está expulsando el volcán Poás? Como se mencionó ahí durante toda esta conferencia, la afectación es por el gas y por la ceniza. Entonces, todo va a depender de la dirección del viento. Si hay mucho viento, hay mejor dilución. Si hay el viento en menos fuerte, hay más concentración. Y en la dirección que se dispersa va a afectar. Después de eso, en términos de recomendación de cómo comportarse, creo que hay información sobre salud del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia también. Básicamente, protégese de la respiración de los gases y de la ceniza. Cierren la ventana, por ejemplo, en su casa. Bueno, si no tenemos alguna pregunta adicional. Pero más que una pregunta, es como, no sé si una supo, si habrá posibilidad de que la prensa acceda al cráter del volcán, a veces está guiada por ahí, cerquita. Digo, porque yo es como que hay científicos también. El acceso al volcán es de la responsabilidad del Parque Nacional, entonces es el SINAC que lo gestiona. En este momento la CNE emitió una alerta naranja sobre todo este sitio. Pregúntele. Bueno, si no tenemos más consultas, procedemos a concluir esta conferencia de prensa del Opsicori de la Universidad Nacional sobre el proceso eruptivo del volcán Poás. Recordarles informarse por las fuentes oficiales y mantenerse en contacto con el sitio web y las redes sociales de Opsicori de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hasta pronto.